Cuando, por ejemplo, en el 2021 yo le entrego a la Fiscalía este audio, la gente no lo entendía, porque en esa ocasión era una más en la que yo grababa. En esta reunión pues, se permitía, nunca hubo una prohibición de grabar, porque en ese momento, habiendo dinero, no había. Y cállense que la gente no sepa que no tenemos cómo pagar los programas. Cerraron Centros Vida, los días de sol, chao. O sea, muchas cosas, programas que tenía la Secretaría de Inclusión, no se hicieron. Tu comida del día en Belencito, por ejemplo, de los adultos mayores, ¿cuánto vale un día de comida de ellos? Y por decir algo, no recuerdo la fecha, ella dijo 20.000, por decir algo. Y el director de seguridad alimentaria le dice, no, yo te lo pongo en 6.000. Entonces no entiende uno cómo manejaron o qué estaban manejando allá, que no querían que se hiciera visible. A ellos les gustaban mucho los contratos de 1 mes y de 3 meses, además, porque podían mover su gente y sacar gente. Conversaciones en CTX. Bienvenidos a Conversaciones CTX. En los últimos días se reeditaron unos audios que ya se conocían desde hace varios años sobre las actuaciones oscuras que se presentaron en algunos estamentos de la anterior administración de Medellín. Para conversar sobre este particular, estamos con Pilar Rodríguez, quien justamente estuvo en esa reunión y fue la persona que grabó esos audios. Pilar, bienvenida. Muchísimas gracias, Jaime, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, yo escuché con atención la hora completa de esos audios y la impresión con la que quedé es, eso parece un concierto para delinquir, parece una reunión de una banda criminal para establecer las estrategias para enfrentar a las autoridades. Soporte tenemos que cubrirnos con administración. Soporte tenemos que cubrirnos con administración. Soporte tenemos que cubrirnos con administración. Ver cómo le hacen el esguince a las leyes y todo lo demás. Hay en estos audios, por ejemplo, hablan de cómo encubrir las acciones turbias. Vamos a escuchar. O sea, mira, a nosotros nos van a investigar. O sea, esa es una realidad que tenemos. ¿A qué le vamos a apostar? A que sean hallazgos administrativos y no que sean disciplinarios ni fiscales. ¿Listo? Claro, desde en ese panorama, ¿por qué le vamos a apuntar? O sea, porque sabemos que nos van porque realmente el ejercicio del gasto acá estuvo mal hecho. O sea, que nos requieran tampoco sin ¿cierto? No, ¿qué pasa? Lo que pasa es que eso, y adicional a eso, ustedes saben que cuando se trata de hallazgos administrativos, pues uno hace planes de mejoramiento y presenta evidencias y hace seguimiento y la cosa fluye. A lo que no podemos apuntarles a que sean disciplinarios. ¿Qué pasa? Entonces, pues disciplinario por lo que pasó, eso es sin ti tu persona, o sea, si tú no eras, a ti no fue. Listo, partamos de ese supuesto. ¿Qué pasa? Que como es que todo es articulado, si no fue Juanpa, que bueno, yo lo estoy cuidando, pero va a ser Mónica, pues viene siendo Daniel, que mi deber es cuidarlo por derecho. Entonces, ese ejercicio hay que cuidarlo completo. También hay que decirlo, los delincuentes miden los riesgos antes de cometer sus fechorías. Eso lo hacen todas las bandas, lo hemos visto en televisión, pero también nos hemos enterado por entrevistas y demás. Pilar, ¿qué sentía usted estando en una reunión tan oscura, tan sinuosa, pero realmente con visos criminales como esta que usted suministró el audio? Bueno, Jaime, en esta reunión, como en muchos directivos, pues, se permitía, nunca hubo una prohibición de grabar o algo, porque nosotros grabábamos y lo que yo hacía era, yo grababa, luego me sentaba, escuchaba con atención y me sentaba con mi equipo de la unidad de niñez con el fin pues de transmitir todo lo que se había, las directrices, ¿cierto? Entonces, pues en esa ocasión era una más en la que yo grababa. Realmente cuando esa reunión comienza, yo me comienzo a irritar, porque es que ya nos habían dicho que el tope, el techo pues para la unidad de niñez iba a ser de 18.000 millones, cuando nosotros habíamos cubierto al año, para el año siguiente, cuando ese año nosotros habíamos tenido pues unos
gastos de 34.000 millones para cubrir todos los prácticamente programas. Prácticamente el 50%. Sí, entonces era para cubrir todos esos programas y entre otras reuniones que hubo que desafortunadamente no grabé, se decía que Niñez tenía que trabajar con eso y que yo tenía que sacar 2 programas en donde habían 80 niños. Yo les decía, yo no puedo sacar 80 niños en 30 meses. Entonces esas reuniones me comenzaron a dar a mí como rabia. Y cuando yo escuchaba esas cosas, yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, nos están diciendo cómo hacerle el quite a la ley, cómo hacerle, y en caso de que nos toque asumir, asúmanlo por el lado administrativo, no lo asuman por el lado fiscal, no lo asuman por el lado disciplinario. Es decir, nos están diciendo, creen las estrategias para evadir la ley, pero para manejar. Dicen, riesgos hay y nos van a investigar. Eso, o sea, eso alarma y es una confesión de lo que está pasando ahí. Así es. Si tú escuchas en el audio, Isabel Cristina dice, no, pues es que es imposible que no se den cuenta pues de que estamos haciendo contratos directos. Porque nos van a preguntar, ¿y por qué contrato así? ¿Por qué contrato así? ¿Y por qué te pasaste de un interadministrativo a un directo a esto? O sea, le estás haciendo el quite a la ley de garantías y claramente eso lo ve cualquier atronado que medianamente lea. Entonces, realmente el ejercicio va a estar pesado. Por eso les digo que hay que empezar a sustentar entre lo que es el servicio, que es social, y el impacto que tiene en la gente frente a lo que es la modalidad de la contratación. O sea, realmente lo que no necesitamos es que nos digan que hicimos una celebración indebida de contratos. ¿Por qué? Por indebida selección de la modalidad. Eso es lo que no queremos que pase. Entonces hay que empezar, porque ese es un riesgo muy alto y ese sí tiene mucha implicación de responsabilidad. Entonces hay que empezar a tratar como de mirar cómo vamos articulando, o no suscribirlo de esa manera, sino hacernos los muertos con unos servicios hasta julio. O sea, hay que ponerle mucho ojo como de auditor, como si ustedes piensen al revés, como si fueran la Contraloría de una vez revisando qué le podrían decir, qué le podrían preguntar. Y ese es el ejercicio que tienen que hacer ustedes con los abogados, aunque sabemos que tenemos que asumir un riesgo, pero el riesgo que sea el menor posible. Por eso que vamos a hacer articular de una vez Secretaría de Suministro, Secretaría General y Secretaría de Hacienda. Están evadiendo la ley de garantías. Están evadiendo la ley de garantías. Y la única unidad que tenía al día todo, que tenía hasta junio del año 2022, toda su contratación, todo, era Niñez. Niñez había hecho toda la planeación, todos los ahorros, todo lo que tocaba hacer, y esta secretaría no tenía problemas. No entiendo por qué 3 meses después de ellos llegar, las otras direcciones, no la mía, sino las otras direcciones, no tenían dinero. Y lo que se hacía era un Tetris. Pero no solamente un Tetris ahí en la secretaría, sino era un Tetris con la administración, es decir, con la anuencia del secretario de Hacienda y movimientos que se hacían, pues que eran extraños, pues que para mí no me parecía muy legal. Y yo sí me sentía muy angustiada y desde ahí, o sea, es que lo que fueron el mes de agosto y septiembre para mí fueron horribles. Claro, pero además hay otro tema en esos audios que llama la atención y es el tema de no hay plata. Varias veces dicen el municipio está en una situación calamitosa, eso lo dice literalmente, y aseguran que fue una mala planeación en el plan de desarrollo. La situación del municipio está muy compleja y nosotros no creemos que podamos cumplir con las fechas de ustedes. Entonces, en vista de esa situación tan calamitosa, la idea es que empecemos a revisar cómo vamos a enfrentar esa situación. O sea, el municipio, me están grabando. No, hombre. ¿Quién? El municipio está mal económicamente. Comunicación. O sea, resulta que el ejercicio de planeación del plan de desarrollo, al parecer, estuvo descoordinado, porque en realidad no estamos quebrados. Lo que pasa es que hubo un mal manejo del recurso en este momento, pero de flujo de caja. Hay superávit porque en esos mismos audios se dice que el secretario de Hacienda había anunciado el superávit hacía como una semana. Cuando estuvo el secretario de Hacienda pues explicando eso,
si a uno le salen con ese tipo de preguntas, también hay que pensar la respuesta. Pero el secretario de Hacienda dijo que en caja habían 1.5 billones. ¿Cuánto fue que dijo? Tanto, no soy competente. No tengo Entonces uno, es una pregunta muy buena. porque es que esa la van a hacer, porque además eso fue hace 15 días, hace 8 días, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros ahí? Es bueno que desde comunicaciones, eso es muy lo van a preguntar. Pues, O sea, así? lo que es que nosotros estamos claro que el ejercicio de planeación en el gasto, no en el diseño. No, pero efectivamente lo que... Si no la gastamos mal, por eso no lo podemos decir. Lo que el concejal, por ejemplo, un concejal manifiesta que hay 1.5, pues eso no es así. 1.5 o sea, hay mucha plata, billones, efectivamente, sí. el alcalde de Medellín tiene mucha plata, pero no todas se puede gastar en todo. Pero sin embargo, a los programas quieren quitarles el dinero. Eso no se entiende desde la perspectiva ciudadana. Uno dice, pero ahí, ¿qué pasó? Mal manejo, Mala desviación de planeación. recursos. ¿Qué pasó ahí? Yo ahí la verdad no podría decirte fue esto o fue esto, pero lo que uno sí sentía era que no era una cosa normal, ¿cierto? Que ahí había algo oscuro, porque te digo una cosa, o sea, el año 2020, que fue cuando manejamos de verdad la pandemia, estaba la doctora Mónica Alejandra Gómez, que era la secretaria en ese momento, una excelente secretaria, una mujer planeadora, una mujer que conocía lo que Decente, estaba haciendo, además. decente, honesta, porque la conozco así. Ella hizo una planeación pulcra y supo manejar y voltear como esas cosas que ya no se podían hacer en los programas para que las recibieran en los hogares, para que esos profesionales que estaban contratados pues no les suspendieran contratos, porque pues también había que pensar que esos contratistas tenían que llevar su comida. Entonces, ¿ella qué hace? Ella se adecúa a la pandemia, pero nunca hubo una desfinanciación, o sea, por malos manejos de la Secretaría a ese momento. Ahora escuchando yo a Santiago Preciado en una entrevista, creo que en Blue. Le hicieron en Teleantioquia, hicieron una entrevista. Ajá. Y él decía, no, es que el huevo subió, es que tal cosa, es que la otra administración dejó mal planeado el presupuesto. Falso. Es que Hacienda, no sé, o sea, yo no sé cuál era el movimiento que estaba haciendo Hacienda para que esos recursos pues estuviera dando eso, ¿sí me entiendes? O sea, era algo que nosotros como directores pues no teníamos cómo saber, porque los que se reunían y los que movían las fichas y el Tetris eran ellos. A mí me llama la atención ese afán de Santiago Preciado, de Isabel Cristina Cadavid, por defender y sacar en limpio al secretario de Hacienda, Óscar Hurtado. Incluso con amenaza. El que hable mal del secretario de Hacienda se va. ¿Cuál es la unidad del discurso? No le echamos la culpa a Hacienda, no. ¿Cierto? No, esto no es culpa de que Hacienda no haya mandado plata. ¿Cierto? O sea, tampoco es mala taxativo administración. de que el alcalde lo dijo, o sea, así. El que le eche la culpa a Hacienda se va. Porque esto no es culpa de nadie. ¿Qué había ahí? ¿Por qué tanta defensa? ¿Por qué esa defensa monolítica en torno a la figura del secretario de Hacienda? Pues yo considero que porque en ese momento, habiendo dinero, no había. Es decir, como cuando yo tengo una hacienda, tengo una casa, pero no tengo con qué llevar al mercado. Supuestamente. Entonces él decía que no había dinero, pero el dinero debía estar. Es que, o sea, ¿cómo se supone que yo hago una planeación de un año sin tener los recursos, cierto? O sea, yo planeo con los recursos que se me dan y eso es exacto, eso no es un matemático, 1 más 1, 2. Entonces no entiende uno cómo manejaron o qué estaban manejando allá, que no querían que se hiciera visible lo que se hacía en la Secretaría de Hacienda. Eso es lo que yo intuyo. Porque además había superávit. Sí. Él mismo dice hay superávit. Exacto. Pero mientras dice hay superávit, por el otro lado, corten que no hay plata, hay una situación calamitosa, en fin. O sea, eso es muy, muy extraño. Por eso te digo, es más, a nosotros nos reunieron para hacer el POAI del 2022 y nos pasaron unos cuadros que yo tengo, yo que observo, en donde decían con naranja los que eran legales, los que tocaba hacer, los que se podían negociar, los que se podían acabar, o sea, los que se podían fusionar, porque supuestamente no había con qué. Supuestamente no iba a haber o no tenían el techo pues que se necesitaba para eso. Y por eso te contaba lo de los 18.000
millones que le habían dado a niñez cuando el gasto del año era de 34.000 millones. Finalmente, después de muchas pujas y peleas y todo, llegaron a los 30.000. Pero es que son 4.000 millones de diferencia. Exacto, pero ¿dónde estaba el dinero? Entonces, ahí, la verdad, yo no puedo decirte fue que se gastó en esto, pero lo que uno siente es como una protección a esa secretaría y cállense que la gente no sepa que no tenemos cómo pagar los programas. Y si tú miras los programas que estaban pendientes para desarrollar y miras lo que tenían que hacer, muchos comenzaron tarde, otros no se hicieron, cerraron centros día, cerraron centros vida, o sea, hicieron los días de sol, chao, o sea, muchas cosas, programas que tenía la Secretaría de Inclusión, no se hicieron. Como ella dijo, hagamos los de ley y hagámonos los bobos con los otros. Vamos a tratar de atender obligaciones de ley y lo que sean internos, es decir, si los tengo internos, pues no los puedo sacar a la calle porque el escándalo es vulgar, aunque no tengamos un problema de leyes. De hecho, había una exagerada preocupación por la imagen de la administración. Entonces, cero medios. Mucho cuidado con la atención a medios, de lo que se va a empezar a generar, sobre todo derechos humanos, no tanto, sobre todo con el tema de los contratistas. Les angustiaban los escándalos por el despido masivo de contratistas, pero también por los que estaban internos que no los tocaran, porque el escándalo era espantoso, terrible. Y estamos hablando de 2021, cuando todavía la situación de Daniel Quintero no era tan crítica en cuanto a la oposición ciudadana. Hasta ahora estaba despuntando el tema de las revocatorias sin mucha fuerza. Esto es grave que ellos quisieran ocultarle a los medios. Claro, Jaime, porque es que mira, ellos manejaron ese discurso, lo comenzaron a manejar desde el inicio. Lo que pasa es que la ciudadanía en el discurso, o sea, el discurso lo vino a entender y a darse cuenta de cuál era el discurso de Daniel Quintero y todos sus secretarios y toda la gente que administraba con él, que es la mentira, el engaño, es la cosa. Y ese discurso, cuando por ejemplo en el 2021 yo le entrego a la fiscalía este audio, la gente, y es más, se publica en redes, la gente no lo entendía, porque todavía estaba, digamos que estas personas que estaban haciendo estas cosas y ocultando de los medios esto, obviamente todavía la ciudadanía no sabía quiénes eran. O sea, apenas estaba medio olfateando qué pasa. Pero ahora que ya pasaron los 4 años, este audio recobra, digamos, valor, porque explica lo que se hizo en su momento, y era encubrir. O sea, ellos lo que hacían era encubrir, y lo que hacían era que no haya tal programa, bájenle a esto, quiten acá, saquen contratistas buenos que tenían su parte técnica, que llevan 10 años con diferentes administraciones, los sacaban para meter sus... Cuidado con los líderes, cuidado con las calificaciones, porque ellos sacan a los directores. Exacto. Es eso. O sea, yo, por ejemplo, con mi líder, que era Walter, tenía una excelente relación, porque yo a él, pues yo no tapaba nada, o sea, yo no escondía nada. Yo le decía a Walter, ¿cómo vamos a manejar esto? ¿Cómo hacemos esto? Este contrato, ¿qué reducimos acá? No, vamos a reducir las redes de papel, están gastando mucho en esto. O sea, era una comunicación permanente. Para mí el líder nunca fue un enemigo, pero para ellos era un enemigo. Porque los líderes, las administraciones se van, pero ellos quedan. Pilar, una de las conversaciones, una de las apartes de esa conversación, de esa grabación, dice Santiago Preciado, tenemos que hacer contrato sobre contrato. Sí, y sobre todo también tener mucha disposición y disponibilidad de ustedes y sus equipos, porque nos va a tocar hacer contratos sobre los contratos. Sí, eso. Contratos Ya de estamos. mes, contratos. ¿Qué significa eso? Porque eso suena mal. Pues claro, o sea, lo que tiene que hacer es, ellos hacían como puchitos, como contraticos, y enseguida el otro, porque no tenían el dinero. Entonces, tenían que hacer, por ejemplo, si un contrato que normalmente se hace, a ellos les gustaban mucho los contratos de 1 mes y de 3 meses, además, porque podían mover su gente y sacar gente.
Entonces, lo que hacen es eso, comienzan a hacer contratación directa de a poquitos para que no sea tan visible también, ¿cierto? Porque es que no es lo mismo un contrato de 120 mil millones que si yo lo hago de a 20 mil millones o de a 50 mil millones, ¿cierto? Entonces, por decir algo, era una forma ¿cómo se llama eso? Eso lo dicen, una palabra pues que dicen mucho, no, como el jineteo pues, como un jineteo contractual, es decir, yo tapo aquí y de aquí me traigo y tapo acá, y era como ese Tetrix que ella muy bien lo dice, es que es muy claro cuando ella habla del Tetrix, y era así que se manejaba. Uno de los temas que más indigna es cuando hablan del PAE. Pero, dadas las condiciones, el PAE yo creería que por selección, o sea, entiéndase licitación, aquí ya no te va a dar Juan para montarla, eso ya es una realidad que tenemos que asumir. Entonces, al PAE hay que encontrarle ya otra modalidad, o sea, deja de pensar en selección. Por ejemplo, el PAE va a haber que cambiarle la modalidad, y el PAE históricamente lleva no sé cuántos años haciéndose por licitaciones. 12. El escándalo que se viene es de proporciones descomunales. De la calle Pelos. Pero ya no hay cómo más hacerlo porque los tiempos no nos van. Pero nosotros no podemos decir eso. No podemos decir, y no podemos decir no es que la plata no me llegó. O no es me dio que no tiempo. lo suscribí con el pedacito porque aquí iba a hacer 2 licitaciones. Es que, pues, o sea, hay que pensar bien que se va a salir. Las últimas 2 cosas ahí son eso. Comunicación. Del plan de alimentación escolar. Para ellos eran cifras, simplemente no tenía nada que ver con los niños. Era la oportunidad para hacer malabares presupuestales. Es decir, a ellos no les importaban los niños. Lo fundamental era evitar escándalos. Eso deduzco yo de la grabación. ¿Cómo fue el tema con el PAE? A ver, el PAE, como bien lo dicen en la grabación, por más de 12 años venía haciéndose por licitación pública. Aquí ellos no tenían los recursos para hacerlo, entonces se vencen los tiempos que en la administración dura para que apruebe y salga la licitación y objetivamente pues se entregue ese contrato. Estaban cogidos del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué estaban cogidos? Porque no había el dinero. Entonces ellos comienzan a quitarle a las unidades, venga a ver, usted qué tiene, usted qué tiene, usted qué tiene, para poder hacer, pero ya no lo hacen por licitación. Creo que esa vez lo hicieron por un proceso abreviado y eso porque hablaron por allá arriba y corrieron. Pero es que lo grave tampoco es eso, lo grave es la calidad de la alimentación que se comenzó a dar. Porque en un directivo del POAC también, y eso lo he repetido yo en varias ocasiones, se propuso que la dirección de la ESAN, que era de Seguridad Alimentaria, el mismo director lo propuso, le propone a la dirección de personas mayores para reducir su contrato, le dice cuánto vale tu comida del día en Belencito, por ejemplo, de los adultos mayores, cuánto vale un día de comida de ellos. Y por decir algo, no recuerdo la fecha, ella dijo 20.000, por decir algo. Y el director de Seguridad Alimentaria le dice, no, yo te lo pongo en 6.000. Entonces yo decía, por Dios, ¿qué le van a dar? ¿Qué alimentación van a dar a un día con 6.000 pesos? Y eso también me lo propusieron a mí. Yo realmente ahí me paré de la reunión y me fui. Porque yo dije, pues no, mis niños se manejan por minuta ICBF y aquí no van a meter la mano. Entonces realmente la calidad del PAE bajó, porque por ley, por decir algo, se entregaban, por decir algo, por ley son 6 huevos. Pero la alcaldía nunca entregaba 6 huevos. La alcaldía tenía un mejor producto. Entonces pensaban que ahí había un adulto mayor, que en ese hogar donde estaba el niño había un papá, una mamá y de pronto un hermanito que no estaba recibiendo la alimentación. Entonces decían, no, pues no mandemos un huevo pues para el niño, sino que mandemos la docena. Y esas cosas que tenía, el plus que tenía, en el PAE lo rebajan. Eso lo rebajan. Y eso se puede observar. O sea, eso se puede comparar del PAE que se tuvo cuando estaba la doctora Mónica Alejandra Gómez al PAE que tuvieron después cuando llegó Juan Pablo y que siguió así. O sea, si tú miras las especificaciones técnicas y la cantidad de productos y la calidad de productos y miras la bolsa que entregaban, nada que ver. Vamos a ir a una pausa y seguimos conversando
con Pilar Rodríguez. DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software. Yepes, Garcés y Asociados. Especialistas nacionales e internacionales en derecho administrativo, tributario, laboral, corporativo y civil. Y seguimos en Conversaciones CTX con Pilar Rodríguez. Santiago Preciado decía en la entrevista que le hicieron en Consejo de Redacción en Teleantioquia, decía que dar a conocer esos audios era una cuestión de odio, de sentimientos negativos y de todo lo demás. Esa es como la justificación de los delincuentes, ¿no? El delincuente se siente capturado y se queja de la grabación, no del contenido, sino de la grabación. Lo mismo está pasando con Gustavo Petro, con las grabaciones que publicó Semana. El problema es que ¿quién sacó a la luz esas grabaciones? Nunca les importa el contenido. Pilar, ¿usted por qué dio a conocer esas grabaciones? Yo en ningún momento lo hice por odio ni por nada, sino por dolor. O sea, para mí era doloroso ver cómo, porque es que, a ver, yo llevaba con la alcaldía en el tiempo que estuvo el doctor Federico Gutiérrez, yo había trabajado en inclusión social. Entonces, para mí la parte de lo social, pues eso lo llevo en el alma. Y cuando yo escuchaba estas cosas que decían y cómo bajarle la calidad de alimentación y cómo bajaban, o sea, esto para mí era horrible, o sea, doloroso. Y sabiendo que había el dinero. Exacto, y sabiendo que había el dinero y que lo estaban volteando y que ese dinero se estaba perdiendo en otra parte o se estaba yendo por otro lado. Entonces yo decía, no hay derecho. Y eso me generó eso. Entonces cuando yo denuncié todo lo del acoso, lo de todo, yo saqué este audio que obviamente en ese momento no tuvo relevancia, pero era en ningún momento ni odios ni cosas oscuras. Y como tú bien lo dices, o sea, en las dos entrevistas que he escuchado de Santiago Preciado, habla de una cantidad de cosas que no sobre el contenido, sobre esas afirmaciones y esas confesiones tan graves que se hacen en ese audio, ¿cierto? Él comienza a hablar de la pandemia, él habla de una cosa, él habla de que no, que todas las secretarías estaban así, que eso era normal. Lenguaje sinuoso técnico. Exacto, para desviar la atención de lo importante. Ese es el lenguaje típico del quinterismo. Ajá. Pues, enrede y le doy la vuelta, pero nunca contesto lo que me están preguntando. Ajá. Y en ese sentido eso hizo, y eso hará Isabel Cristina, si pone la cara, y pues Preciado seguirá en ese ruido, ¿cierto? Es más, alcanzó a decir en una entrevista como dando a entender, porque él sabe que soy yo, la que tuvo el video, el audio, él sabe que soy yo, y dice, no, eso era de una señora, pues, una persona poco capacitada, y pues como que no era buena trabajadora, cosa pues que con mis evaluaciones se demuestra que no era así. O sea, eso era dolor por lo social, dolor por las personas vulnerables, porque yo no había llegado a ver una administración que hiciera tal cosa. Para terminar ya con esta parte de las grabaciones, el tema de las cuotas políticas. Cuando los concejales empiezan a llamarnos a nosotros. Los concejales sí también es un filtro. ¿Qué pasa mucho? No, yo creo que los concejales es remitirlos, si los llaman a ustedes, los remiten a Juan Pablo o a mí. Listo. A mí me pasa mucho. Sí. Porque va a pasar, por ejemplo, con la cantidad, ¿cuánta gente salió de seguridad alimentaria? Casi 100 personas. Casi 100 personas que van a hacer casi llamadas. Hablan de los concejales llamando, de los concejales presionando por los contratistas y demás. Dos cosas, Pilar. ¿A usted le llamaron concejales a cuidar puestos? No, porque realmente como la contratación se hacía directamente
en la secretaría. Tan es así que la secretaría tenía un personaje que pues no era sino bachiller, estaba estudiando pues comunicaciones, que se llama Gerson Alzate. Ese personaje era el contacto con Juan Pablo Ramírez, con los contratos, y ellos mandaban, o sea, el contratista o el operador no podía poner sus contratistas. Esos contratistas los mandaban desde la Secretaría de Inclusión. Las clientelas. Sí, todo lo que era, o sea, los contratistas no eran del operador, como debe ser, porque el operador no podía escoger a su gente. A ver, la circunstancia para que les dieran ese contrato era, listo, se les da el contrato, pero el personal lo pongo yo, cosa que no es lo que debe ser en un contrato de eso. Absurdo. El operador pone todo, porque el operador es el que asume los riesgos. Y ellos cuadraban así. Entonces Gerson se comunicaba con Juan Pablo y se sentaban seguramente y escogían quiénes se iban y quiénes no. Y fuera de eso metían gente, me sacaban gente técnica, por lo menos en mi caso, sacaron gente súper técnica y fueron más de 15 o 20 personas, contratistas, para meter personas que les iban a dar votos y que además les iban a dar la cuotica esa, porque esta reunión, este directivo fue el 6 de agosto del 2021. Eso le iba a preguntar, fue unos días antes del secuestro del que usted fue víctima. Exacto. 2 días, me decía. 2 días antes, esto fue el viernes, el mismo día que nos invita Juan Pablo, que está en el chat, y es a los 2 días, es decir, ese día nos invita y el domingo estamos allá, donde nos quitan los celulares y nos echan llave y pasa todo esto que ya conocemos. Pilar, de todo este tema, de este concierto para delinquir, porque realmente uno tiene ahí elementos de juicio para pensar que la justicia podría procesar un concierto para delinquir. No hay flujo de caja en la alcaldía. Lo que nos pasen es porque están quitándoselo a otra secretaría. Entonces, por ejemplo, lo que llegó para Mauta salió de infraestructura y otra dependencia, de proyectos que también eran muy importantes allá, pero que no eran de ley y los están sacrificando. Ahí nos va a tocar sopesar el riesgo jurídico entre quedarnos sin atender o hacer contrataciones directas. Nos va a tocar hacer contrataciones directas, muchas en enero, porque no vamos a tener cómo funcionar. Entonces, por favor, también los equipos, la idea es que empiecen a pensar con los abogados y con como buenas justificaciones, de ahí qué podemos modificar, qué modalidades, qué alcanzaríamos sin fraccionar contratos, porque entonces hacemos una pero embarramos otra. Pues como que mirar si de pronto podemos dividir objetos y más bien que nos den para unas cuantías más pequeñas y sean más rápidas las elecciones. ¿Quiénes fueron los más afectados con toda esta situación? No, o sea, por lo menos hablando pues de la Secretaría de Inclusión Social, el habitante de calle, ¿y es un hecho? Las personas mayores, yo puedo decir que la niñez frente a Buen Comienzo, no la niñez, digamos, y frente al PAE que manejaba la Secretaría pues con Educación, pero que no era todo el PAE, ¿cierto? Sino que la Secretaría de Inclusión manejaba una parte del PAE y lo otro lo grande lo manejaba Educación. Pero los más afectados para mí fueron, y discapacidad, porque es que los programas que mantenían, de donde llevan el niño, la mamá que tiene el niño con una discapacidad o una disminución cognitiva, lo llevaban a ese programa que no recuerdo ahora y allá dejaban el niño todo el día. Ese programa se diluye en el tiempo porque la más desfinanciada era la Dirección de Discapacidad. Entonces, fíjate que los adultos mayores, las personas en situación de calle, la gente con reducida movilidad o con discapacidad en especial, pero si uno se va a ver, pues todos los programas de alguna manera y todas las personas vulnerables de alguna manera fueron afectadas. Porque es que yo me pongo a pensar lo que usted está diciendo en este momento, ciudadanos habitantes de calle, ahí está la gran problemática, el crecimiento desbordado, la incapacidad de la administración actual para frenar esa situación. Los adultos mayores, yo recuerdo cuando se quejaban por la falta del día de sol. El tema de discapacidad lo hemos tocado aquí en CTX, hemos estado
con personas con movilidad reducida, con problemas de visión, en fin. Otra cosa que afectó fue el tema de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. O sea, hasta cuando yo estuve, que fue en septiembre, yo realizaba con el equipo, conjuntamente con Policía de Infancia y Adolescencia, con varias secretarías, realizábamos las acciones de protección, que eran actuaciones, o sea, a pesar de que hacíamos acciones de protección diarias, porque teníamos un equipo en territorio que hacía eso, estaban las acciones de protección que se hacían mensual o bimensual para ir a buscar a estos niños que estaban en situación de consumo, de calle, y llevarlos y protegerlos en el centro de diagnóstico y derivación. Pero eso también se acabó. Entonces, la población infantil, o sea, los niños, niñas y adolescentes, sufrieron porque el consumo se disparó, porque no habían acciones, porque no invirtieron en eso. Esas inversiones que no costaban nada, pues realmente no eran costosas, se dejaron de hacer. Entonces, el consumo de sustancias en niños, niñas y adolescentes, y eso conlleva inmediatamente a una explotación sexual y comercial. ¿Por qué? Porque es que el niño o consume y se explota para conseguir el consumo, o se explota y para poder sobrevivir y sobrellevar la explotación, consume. Entonces eso es un círculo vicioso, que definitivamente afectó y que hoy se ve. Hoy estamos pagando las consecuencias del abandono social de la alcaldía de Daniel Quintero. Así es, Jaime. Pilar, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy bien, muchísimas gracias. Y a ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos vemos en otra oportunidad en Conversaciones CTX. Hasta pronto. CTX Colombia, una videorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.